Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Se podría decir que quedar atrapado en esta pesadilla era una tradición familiar. Mi abuelo fue soldado en Londres en los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. Había sido demasiado joven para luchar en la guerra en sí, pero se había alistado tan pronto como pudo, impulsado por un espíritu de patriotismo que había estado ardiendo dentro de él mientras el conflicto hacía estragos. Como soldado en servicio, vio un lado de la ciudad que el gobierno había mantenido fuera de los periódicos, los mendigos en las calles, el saqueo impulsado por la pobreza y el hambre, y los estallidos de violencia entre los exsoldados que habían regresado a casa de la guerra para encontrar una sociedad en la que ya no encajaban. En el diario que llevaba, que estoy usando para este relato, escribió sobre estar de patrulla y encontrarse con hombres adultos parados en las esquinas de las calles, llorando abiertamente. Las patrullas, que se llevaban a cabo además de las de la policía para tratar de mantener el orden, lo llevaban a algunos de los rincones más oscuros de la ciudad. Estaba armado con el rifle que sostenía, pero el rifle que sostenía era uno que nunca había disparado con ira, y los soldados con los que patrullaba eran muy inexpertos como él o veteranos mayores. Eran hombres amargos, escribió, rápidos para enojarse e incluso más rápidos para juzgar. Describió haber presenciado lo que fue básicamente la ejecución sumaria de saqueadores cuando su patrulla interrumpió a una pandilla que robaba un almacén que guardaba productos enlatados. Un tiro en la cabeza por una lata de frijoles, como él lo expresó. Por terribles que fueran estas cosas, fueron eclipsadas por la horrible experiencia que mi abuelo tuvo en diciembre de 1947. Su patrulla se dirigía a través de la ciudad de Londres, el aspecto de la metrópoli conocido como el hogar de los negocios y los abogados. Los edificios finos se alzaban en calles bien pavimentadas, mientras que a minutos de distancia, los pobres se acurrucaban en callejones apestosos. Llegó un mensaje por la radio de que se había encontrado un cuerpo cerca de su ruta y que debían desviarse y encargarse de él. El espíritu de mi abuelo se hundió cuando el oficial pasó la orden. Encontrar un cadáver en una calle de Londres a plena luz del día ya no era una ocurrencia rara. Podría, lo sabía, haber sido una víctima de asesinato, pero era muy probable que el hambre y el frío hubieran sido el asesino de esta pobre alma. Y era el trabajo de mi abuelo y sus compañeros soldados retirar el cuerpo. No habría investigación, ni entierro. Un puñado de piedras y el abrazo del río serían el destino de este cadáver, como lo había sido para tantos otros. Se desviaron de la vía principal por la que habían estado patrullando y entraron en un laberinto de pequeñas calles empedradas. Estos eran caminos poco transitados, las calles todavía llevaban nombres que se les habían dado cientos de años antes: Mrs. Lane, Redemption Way, Sinister Alley. Los padres de la ciudad en aquellos días habían sido temerosos de Dios y amantes del dinero en igual medida. A pesar de que acababa de pasar el mediodía, el callejón en el que entraron a continuación estaba a la sombra de los edificios a ambos lados. Un pequeño letrero que colgaba de la pared proclamaba que este era Devil's Lane. Aquí se suponía que estaba el cuerpo, pero a pesar de que el oficial los hizo marchar de un lado a otro 2 veces, no había rastro de nada. Entonces uno de los hombres gritó: «Señor». El oficial se dirigió a donde el hombre estaba parado, junto a una valla de acero que cubría una entrada abierta en la pared de uno de los edificios. Letras descoloridas junto a la entrada decían London Underground. Aunque nunca había oído hablar de ella, mi abuelo sabía que esta debía haber sido una estación de la red de trenes subterráneos que cruzaba la capital. Durante la guerra, se había convertido en un lugar de refugio nocturno para los londinenses de las bombas que caían y ahora estaba una vez más ocupada con vagones que traqueteaban y viajeros con tos. Sin embargo, algunas de las estaciones de metro no se habían reabierto, ya sea porque las rutas ya no eran necesarias o porque no había dinero para volver a ponerlas en servicio. La entrada alrededor de la cual se reunió la patrulla conducía, al parecer, a una de esas estaciones ahora abandonadas. Esto no sería algo de interés, sin embargo, la valla de acero claramente había sido cortada.
Alguien había entrado. Uno de los soldados mayores encendió un cigarrillo y dijo: «El cuerpo que nos enviaron a encontrar es el culpable aquí». Otro de los viejos soldados asintió. «Habrá querido llegar a casa para tomar el té antes de que se enfriara, incluso más frío de lo que ya está», agregó el primer soldado. Ante esto, todos se rieron. «Nada de fumar en servicio», dijo el oficial, frunciendo el ceño. El viejo soldado apagó su cigarrillo con las yemas de los dedos y lo volvió a guardar en su bolsillo para más tarde. «Ahora», dijo el oficial, «tenemos que comprobar si hay alguien dentro de esa estación que esté tramando algo». Luego miró a mi abuelo. «Tú, hombre», dijo, «tú puedes hacerlo». De mala gana, preguntándose no por primera vez por qué no había conseguido un trabajo aburrido y seguro en una fábrica como sus amigos, mi abuelo abrió la valla de acero donde había sido cortada y se apretó para pasar por el hueco. Mientras entraba en la oscuridad que esperaba al otro lado de la entrada, escuchó al oficial ordenar a los hombres que siguieran adelante. «Genial», pensó. «Ni siquiera van a esperarme». Maldiciendo, comenzó a descender los escalones empinados y sinuosos que lo llevarían a la plataforma de la estación. Encendió su encendedor de cigarrillos para evitar tropezar y caer en el abismo cuidadosamente construido. El aire estaba viciado y la llama parpadeaba, sin gustarle el viejo oxígeno que se le estaba dando. Azulejos verdes cubrían las paredes del estrecho pasillo y se detuvo para ver los carteles que anunciaban polvos para la indigestión y whisky antes de continuar bajando y emerger a la plataforma. Estaba completamente desierta y maldijo a su oficial y a todo el maldito ejército por enviarlo a esta misión de tontos. Se dio la vuelta, listo para regresar, cuando oyó un chasquido. «¿Quién está ahí?», gritó y levantó su rifle. Fue entonces cuando vio una figura agachada en las vías. Estaba envuelta en la oscuridad y agachada sobre algo. Mi abuelo no pudo distinguir qué era. Con las tripas tensándose de aprensión, se acercó al borde de la plataforma y sostuvo el encendedor en alto, revelando que la figura era un hombre, agachado sobre un cuerpo, uno al que le habían quitado la carne, dejando solo hueso, que el hombre estaba rompiendo metódicamente por la mitad y lamiendo la médula del interior. Tan preocupado estaba con su festín que no notó a mi abuelo tambaleándose. Demasiado horrorizado, demasiado consternado para hacer otra cosa que huir. Mi abuelo corrió de regreso por los escalones, su piel ahora resbaladiza con un sudor helado, hasta que finalmente se abrió camino a gatas a través del corte en la valla de acero y se encontró de nuevo en Devil's Lane. No había rastro de sus camaradas. Esa noche desertó. No regresó a su cuartel. En su lugar, regresó a la casa adosada donde vivían su esposa y su hijo pequeño y les dijo que empacaran y se apresuraran. Luego tomaron un tren hacia el norte. No había un destino en mente para mi abuelo, solo lejos. Tan lejos como pudiera del horrible lugar que había presenciado. Pudo permitirse llevar a su familia no más allá de Manchester, una ciudad industrial gris y fría donde el humo se lavaba con la lluvia. Encontró trabajo como obrero y nunca le habló a su esposa o a su hijo en crecimiento sobre lo que había sucedido. Sin embargo, hizo este registro, el que ahora sostengo. El diario, su pequeño, de tapa dura y sin líneas. Su hijo, mi padre, lo encontró entre las posesiones de mi abuelo después de que muriera, a la edad de 45 años. Imagino que mi padre se sorprendió tanto como yo por lo que leyó. Luego continuó registrando los eventos de la estación de metro abandonada en Devil's Lane. Era agosto de 1969 y mi padre había regresado a Londres, atraído por una fascinación mórbida con la descripción de lo que había sucedido 22 años antes. Encontró una ciudad que era el centro de atención como un patio de recreo para los ricos y la gente de moda, una ciudad también donde muchas vidas se veían arruinadas por la pobreza y la discriminación. Mientras caminaba hacia la ciudad de Londres, siguiendo los pasos de su padre el día de su patrulla, sintió frío, a pesar de que el sol brillaba. Había visto un titular en un periódico tirado en la calle que decía, «Nueva desaparición en el distrito financiero». Había recogido el periódico y había leído que en los últimos años, docenas de personas aparentemente habían desaparecido de la calle. Algunas tenían trabajos respetables,
algunas se habían ganado la vida de manera deshonrosa, y todas habían desaparecido por la noche. La policía dijo que no había conexiones probadas entre las personas desaparecidas. Mi padre habría descartado esto como nada más que un periodista tratando de provocar pánico para vender más ejemplares, si no hubiera sabido sobre el cadáver que había llevado la patrulla del ejército de su padre a Devil's Lane. Miró el pequeño letrero que le decía que estaba en el lugar correcto. El sol se perdió detrás de los edificios que se alzaban a ambos lados de él. El callejón estaba en silencio, desierto, aparte de él. El corte en la valla de acero sobre la entrada abierta estaba frente a él. Respiró hondo y separó los bordes irregulares de la valla y, momentos después, se encontró entrando en la estación de metro. Preparado para la oscuridad, trajo una linterna con él. Su mano tembló mientras la sacaba y la encendía. Ella se expuso el comienzo de los escalones, los azulejos verdes, los mismos carteles publicitarios que su padre había descrito. Para cuando llegó a la plataforma, su pecho se sentía oprimido. Esto eran nervios, lo sabía. No había una razón física por la que le resultaba difícil respirar, pero la razón no tenía cabida aquí. La plataforma estaba vacía, pero las vías de abajo estaban apiladas de huesos. Habían sido rotos en pedazos, pero eran claramente humanos. Un cráneo estaba anidado en una pila, sus ojos vacíos revelados por el haz de la linterna. Recorrió la escena. Sin embargo, no había rastro de ningún ser vivo. Mi padre se dijo a sí mismo que era porque el hombre que había estado festejando todos esos años atrás seguramente ahora estaba muerto, que esto era lo que quedaba de sus actos obscenos. Mi padre comenzó a regresar. Ahora que había visto la verdad por sí mismo, simplemente quería salir de allí. Mientras comenzaba a ascender los escalones, juró poner tanta distancia entre este lugar y él como pudiera. Entonces oyó un sonido que lo detuvo. Flotó hacia él desde abajo, desde las vías. Era el sonido de un bebé llorando. Soltó la linterna y corrió. Se dirigió directamente a la estación de tren y nunca regresó a Londres. Él, como su padre, murió joven. Habiendo heredado el diario a su muerte, creí que ambos hombres estaban obsesionados por lo que habían experimentado en la estación de metro abandonada y que no importaba cuán lejos viajaran de ella, nunca podrían escapar de verdad. Decidí que tenía una opción. Podía encerrar el diario y olvidarme de todo el asunto, o podía confrontarlo. Y cuando viera por mí mismo la verdad de lo que había esperado bajo tierra, no huiría. Más bien, lo expondría a la luz. Elegí lo último. Enfrentaría el miedo y le pondría fin. Yo era un niño muy pequeño cuando mi padre descendió al metro, y no fue hasta más tarde en mi propia vida que decidí hacer mi viaje fatal a Londres. Fue en enero de este año. La mayoría de las restricciones impuestas por la pandemia se estaban levantando y la capital estaba regresando a su bullicioso y despreocupado yo. Fui un extraño más mirando un teléfono, tratando de seguir un mapa para encontrar Devil's Lane mientras pasaba completamente desapercibido. Terminé pidiendo direcciones a un hombre que vendía periódicos en un puesto en una esquina. Me indicó la dirección correcta y pronto estuve de pie, mirando el pequeño letrero de la valla de acero, el corte en ella, la entrada abierta a la estación de metro abandonada. Encendí mi linterna y, como lo hicieron mi abuelo y mi padre, entré. Los imaginé dando los mismos pasos tentativos al comienzo de este final mientras me dirijo hacia la plataforma. No había señales de que algo hubiera cambiado en los últimos 75 años. La estación se mantenía separada, olvidada por todos los demás, en el corazón de una de las ciudades más grandes del mundo. Me sentí completamente solo. Llegué a la plataforma. El silencio me envolvió. Pude ver el borde de la plataforma más adelante, las líneas oscuras de las vías. Avancé centímetro a centímetro y vi el primero de los huesos. Cientos de fragmentos regaban el suelo y allí, sentado en las vías contra un lado de la plataforma, había un hombre. Era demacrado y pálido a la luz artificial de mi linterna. Tenía un cuerpo tendido sobre su regazo. Estaba hinchado y descompuesto y él lo picoteaba sin entusiasmo, su gran carne. Mi corazón latía cada vez más rápido mientras luchaba contra el impulso de dar media vuelta y correr. No debo hacerlo, me dije. No si iba a ganar esto.
Así que me quedé allí, el miedo se escurría a través de mí mientras aprendía lo que significaba el terror. Y todo el tiempo, el hombre picoteaba hasta que encontró un trozo de carne muerta que se llevó a la cara. Lo olfateó, luego lo metió en su boca y comenzó a masticar. Sus dientes se abrieron paso a través de la carne y luego dijo, soy repugnante. Revoltoso. No sabía qué decir. Él era consciente de mi presencia, pero continuó con su cansado canibalismo. Tragué y dije con dificultad, voy a llamar a la policía. Te has escondido aquí abajo durante más de 70 años, pero ya no te saldrás con la tuya. Para mi asombro, se rió de esto. No solo yo, dijo. Vengo de una larga línea de fenómenos, todos acechando aquí abajo, saciando nuestras sucias necesidades. Pero, mi abuelo te vio, le repliqué. Él me miró a la cara, sus ojos parpadeaban y se humedecían a la luz de mi linterna. Tu abuelo debe haber visto a mi abuelo, me dijo. Mi abuelo fue el primero de nosotros. Una vez fue un hombre orgulloso que dejó su hogar en el extremo norte de Canadá para venir a Londres a unirse a la RAF y luchar en la guerra. Pero se lesionó y se vio obligado a valerse por sí mismo cuando la guerra terminó. No tenía dinero para volver a casa. Ni siquiera dinero para comer. Y también tenía un hijo pequeño de quien cuidar cuando la madre murió en el parto. Fue entonces cuando se fue a la deriva. En su tierra natal, hay una criatura oscura llamada Wendigo y algunos que creen que están poseídos por este monstruo que anhelan el sabor de la carne humana. Ya sea por posesión o simple locura, mi abuelo comenzó a tomar cuerpos que encontraba en la calle y los devoraba. Trajo sus botines aquí, a este lugar desierto, donde podía alimentarse sin ser molestado. ¿Qué le pasó al bebé?, pregunté, sorprendido y sin embargo paralizado por lo que estaba escuchando. El hombre se rió de nuevo. Su risa sonaba desprovista de cualquier humor y luego dijo, trajo a mi padre con él y lo destetó con leche en polvo. Comencé a sentirme mareado, el techo de la estación giraba ante mis ojos y tuve que sentarme, abrazando mis rodillas a mi cara. Eso es aberrante, dije. Fue supervivencia, me dijo. Y cuando mi abuelo murió, mi padre intentó dejar este lugar atrás. Vivió por un corto tiempo en la ciudad, pero la llamada de la voz del Wendigo en lo más profundo de su alma fue demasiado fuerte y regresó para alimentarse. Encontraba a sus presas por la noche, caminando sin sospechar nada por calles oscuras, y probaba la carne fresca, aún caliente y tierna. Solo había el sonido de un bebé llorando cuando mi padre vino a este horrible lugar, le dije. Tenía que saberlo. Tenía que entenderlo, no importaba cuán repulsiva se estuviera revelando la verdad. Esos eran mis gritos. El niño suspiró. Mientras intentaba vivir una vida no maldecida. Mi padre debe haber estado cazando cuando el tuyo vino aquí, le dije. Él asintió. Todos muertos, dejándome solo a mí. Solo para buscar en tumbas a las que se llega a gatas, a través de milla tras milla de túneles vacíos, para darme un festín con esto. Su mirada se posó en el cadáver en su regazo. Comida que le he robado a los gusanos. Soy repugnante. Revoltoso, dijo y reanudó su picoteo en el cuerpo muerto. No creí que pudiera levantarme sin desmayarme, así que comencé a arrastrarme de espaldas. Subiría los escalones de rodillas y manos si tuviera que hacerlo. Tenía que escapar. Llegué al fondo de los escalones cuando oí que el hombre decía, no te vayas. Debes ser detenido. Escupí las palabras. Su respuesta me dejó aturdido, con tu ayuda, lo seré. Regresé a la estación de metro varias veces después de esto con suministros traídos de arriba. El mejor espacio para hacer lo que se necesitaba era el estrecho pasillo de azulejos verdes por donde los escalones serpenteaban. Bloqueé la salida que conducía a la plataforma con una pared de ladrillos construida de manera tosca. Él se sentó en uno de los escalones, mirándome trabajar. Lo dejé allí mientras me dirigía a la parte superior de los escalones, donde construye una segunda pared. Como me había pedido, fue bloqueado, incapaz de conseguir carne humana. Moriría de hambre en cuestión de días. Este será el final del legado de dolor y sufrimiento, me había dicho mientras se sentaba en su solitaria guarida.
Una vez que el segundo muro estuvo completo, salí de la estación de metro por última vez y caminé por Devil's Lane, saliendo a la luz de un día de invierno y comencé a llorar. Se acabó.